la ideología de género, un tema crucial y punzante que está calando profundamente en la sociedad y de manera negativa. Algunos le dan importancia, otros lo ignoran. Aquí en Fortaleza Press Noticias venimos hace 2 años abordando el tema, un tema crucial que en especial afecta, reiteramos, a los niños. Lo hemos dicho en más de una oportunidad. Hoy en Madrid vamos a conversar en instantes con el pastor Joaquín Yebra Serrano, quien va a dar su punto de vista desde su perspectiva de análisis sobre esta problemática social, que en muchos países se le ha logrado poner coto y en otros tantos aún la lucha continúa. ¿Cuál es su opinión? Usted puede formarla a través de esta entrevista que mostraremos en instantes, reiteramos, con el pastor Joaquín Yebra Serrano. Pero antes, Goya Producciones ha preparado un material revelador en el cual profesionales de la educación, la psiquiatría y el derecho abordan con profundidad esta problemática. Goya Producciones nos muestra en instantes, antes de la entrevista, este material que reiteramos es de suma importancia. Ya está usted en el epicentro de la información. Esto es Evidencias en Fortaleza Press Noticias. Adelante. Fortaleza Producciones. Dirección periodística, Martín Gómez Mego. Fortaleza Press Noticias. Las noticias como son. La ideología de género consiste en decir, tú eliges si quieres ser hombre o mujer. Que esto es muy dramático, porque al final esto está inscrito, cada célula de mi organismo dice que soy mujer, cada célula. No es un trocito, mi mano, mis órganos sexuales, no. Cada célula de mi organismo está impregnada por esto. No existen 5 géneros, existen dos sexos, hombre y mujer. Y la ideología de género quiere implantar que una persona puede culturalmente elegir el sexo o el género que quiera elegir. Eso es una amenaza clara a lo que es la naturaleza del hombre, de la persona y de las cosas. Y por lo tanto, nada bueno puede sacarse. Para mí uno de los temas más dramáticos es que la ideología de género se ha instaurado en los colegios y en las escuelas y en los institutos. En los libros de texto, hoy en día, pues se recomiendan cosas como que hay que empezar a masturbarse desde pequeños, explicarles por qué la masturbación es buena. El otro día una chica me contaba que en su instituto le han enseñado a observar su cuerpo delante de un espejo con 10, 11 años para que se descubra y aprenda a saber cómo es el placer sexual. Los niños pueden incluso introducírseles dudas sobre su sexualidad. ¿Sabes? Es decir, hacerles que confundan sus sentimientos y confundir situaciones de amistad con otro tipo de situaciones. Todo eso genera situaciones pues realmente equívocas. Lo que hace es confundir. La confusión genera ansiedad. Entonces, hay mucha ansiedad, angustia, ansiedad. La gente cada vez acude más al psiquiatra. Somos casi el médico, nos hemos convertido en médico de cabecera. El primer fármaco empleado en nuestro país es un ansiolítico. Es decir, la sociedad está inquieta. La persona estresada es la persona que no tiene paz. Y es imposible que alguien tenga paz si no sabe cómo es, si no sabe lo que quiere. En una sociedad en la cual las leyes están encaminadas a desorientar al ser humano, es imposible que a la larga el ser humano consiga ser feliz. Realmente lo que está en crisis es el ser humano y en gran medida por culpa de la implantación generalizada de la ideología de género. Tratar a los niños y a las niñas como seres neutros sexualmente está produciendo también mucha incomprensión que está dando lugar a fracaso y abandono escolar. Si a los niños se les educa así desde pequeños, luego evidentemente mantener o pensar en poder mantener una pareja y un compromiso de cara al futuro con un matrimonio es algo casi impensable prácticamente. Van imponiendo el que se utilice los poderes públicos, especialmente las escuelas, para lograr esa visibilización de lo que llaman lo LGTBI, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Y afirman que cualquiera que se oponga a esa visibilización somos homófobos, y el homófobo es alguien digno de ser perseguido.
La ideología de género afecta a toda la legislación. Por ejemplo, el último plan de familia que ha aprobado el gobierno actual, pues es un plan en el que la palabra padre o la paternidad o la función paterna no existe. Si la mujer no necesita de un padre o de un hombre, sí lo necesitan los hijos. La ausencia de padre en el hogar está en la base de la inmensa mayoría de los problemas sociales actuales, desde la delincuencia, drogadicción, embarazo de adolescentes. En la pasada legislatura se aprobó en el Parlamento de Cataluña un proyecto de ley de igualdad y no discriminación de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexuales, que sin perjuicio de que, por descontado, jamás un católico va a abonar una discriminación respecto de personas por determinadas circunstancias, constituye también un grave riesgo para la libertad teológica. Si lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica a partir de este momento no se va a poder decir en público porque puede incurrir en grave riesgo de ser objeto de sanciones administrativas, es obvio también que se ha producido y se produce un retroceso muy importante de la libertad ideológica, religiosa y de culto, ¿no? Cuando el yo quiero, el mero voluntarismo, se convierte en criterio para la política, para la legitimación de determinadas políticas, estamos en las puertas del totalitarismo. Porque el yo quiero no tiene límites. Pero si el criterio es el yo quiero absoluto, entonces no cabe ya ni democracia, ni humanismo, ni defensa de las libertades. Amigos de Fortaleza Press Noticias, estamos con el pastor Joaquín Yebra y antes de ello le ponemos en conocimiento que en cualquier momento que me comuniquen estaremos con nuestro flamante compañero Joaquín del Pino, quien no ha podido estar presente hoy, pero que se conecta en instantes con nosotros y que le hará una pregunta sobre la entrevista de hoy que tenemos con el pastor Joaquín Yebra. Eso en unos instantes aquí en Evidencias de Fortaleza Press. Lo dicho, estamos con el pastor Joaquín Yebra. Pastor, muchas gracias por permitirnos estar aquí en su hogar y por la deferencia que nos da a través de esta entrevista. Una alegría estar juntos. Bien, pastor, como hemos hablado hace algunos días, hay un tema que ya no es un tema muy somero, es un tema muy profundo, que tiene que ver con la niñez y con la familia, que es la ideología de género. En Colombia, en Panamá, en Costa Rica, se han hecho manifestaciones grandes, ha salido gente a la calle a rechazar esta iniciativa que en estos países ha sido por parte del gobierno. Igualmente ha pasado en el Perú, 1,5 millones de personas creyentes, no solamente evangélicos, sino católicos, e incluso personas de otras denominaciones, decidieron marchar con un lema llamado "Con mis hijos no te metas", diciéndole al Estado que no se le podía, a través de la educación a los niños a partir de los 4 años, decirles que la sexualidad no era definida, que eso lo lograrían ellos mediante sus costumbres, mediante cómo se sintieran según iban creciendo. En definitiva, hoy en día no está ya en la currícula escolar del Perú la ideología de género. Aquí en España han habido denuncias de padres que por denunciarles ha ido muy mal sobre este tema. Ya hay algunos vídeos que se han emitido en televisión. Había un vídeo que se estuvo emitiendo hace algunos meses en el cual, en un dibujo animado que emitía Televisión Española, se veía una maestra en el dibujo animado que le decía que hay que aceptar las nuevas formas de familia, ¿no? Familias con 2 papás o 2 mamás. Usted, que es pastor y que siempre está predicando sobre temas que tienen que ver con la problemática social y con la familia, ¿qué nos puede precisar al respecto? Pues sí, efectivamente, en los últimos tiempos vemos que hay un ataque frontal a la familia. Un ataque frontal orquestado. No es casual, no son algunos individuos que tienen una determinada manera de pensar, sino que realmente es algo organizado, planificado, orquestado. ¿Qué podemos decir? Personalmente, y conforme leo en las Sagradas Escrituras, esto forma parte de las señales de los tiempos. La Biblia nos advierte
de señales que irán manifestándose y que se irán haciendo cada vez más evidentes en la medida en que nos aproximamos al día de la segunda venida de Cristo. No es un tema sobre el que en las iglesias se hable mucho en nuestros días. Hay algo que yo escuché en cierta ocasión denominar las facturas impagadas de la iglesia, que son asuntos... Hay facturas impagadas. Facturas impagadas. Asuntos que las iglesias no quieren tocar. Pues no lo recuerdo, me gustaría darle crédito, pero no lo recuerdo. Temas, asuntos que las iglesias no quieren tocar, porque lo que pretenden es hacerse un lugar en la sociedad, ¿no? Ser lo que llamamos políticamente correctos. Y curiosamente, el tema de la segunda venida de Cristo y estas señales, entre las cuales está la que estamos ahora destacando, pues es algo que no está en candelero, no es de lo que más se trata en nuestros días. Esto es verdaderamente paradójico, porque precisamente la segunda venida de Cristo es lo que en las Sagradas Escrituras se denomina la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De modo que la Biblia habla de muchas esperanzas, pero solo hay una, que es la esperanza bienaventurada. Ahora, lo que Jesús nos ha dado han sido señales. Y de las señales sí que podemos hablar. Y esta es una de las señales. De modo que esta, concretamente, esta filosofía de género, esta ideología, esta lucha contra el hecho natural de que Dios ha creado al hombre, entiéndase al ser humano, y lo ha creado como varón y lo ha creado como mujer. Esta lucha contra la creación de Dios, contra la perfecta voluntad de Dios, es una, no es la única, ni mucho menos, pero es una de las señales de la cercanía de nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida gloriosa. Pero digo que está orquestada, porque pertenece, como tantas otras señales, a lo que la Biblia llama los hijos de desobediencia. Porque todo radica en la desobediencia a Dios, en la desobediencia a los mandamientos de Dios. Dentro del mundo evangélico, infortunadamente, lamentablemente, se ha abaratado la gracia de Dios, hasta el punto de que, sobre pretexto de vivir bajo la gracia de Dios, ya no hay necesidad de andar en los mandamientos. Y eso es verdaderamente terrible. Los que optan por esa teología de la gracia barata, de la que hablaba el teólogo Dietrich Bonhoeffer, del que hemos hecho memoria recientemente, víctima del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, esa gracia barata desplaza completamente a la Iglesia de la posición que le corresponde como remanente fiel para convertirse en un humanismo cristiano que pretende estar de acuerdo con el mundo, adaptarse a las normas del mundo, a las modas del mundo, bajar el listón y reducir el Evangelio de Cristo a un humanismo, una filosofía de ser buenos ciudadanos y portarnos como buenos chicos. Bien, pastor, ahora voy a preguntarle las cosas que me llaman mucho la atención estos días. Como lo dije hace un instante, estamos a la espera de la conexión con Joaquín del Pino, que por cierto aprovecho la oportunidad para dar la bienvenida a nuestro amigo y ya colega Joaquín del Pino, que se integra a la familia de Fortaleza Press. En un instante estaremos con él, quien le va a hacer una pregunta al pastor. Lamentablemente no pudo estar presente, pero estaremos en contacto en directo con él. Pastor, resulta que precisamente fue a Joaquín a quien yo le comenté hace unos 6 meses más o menos, van a ser 6 meses, lo que era la ideología de género.
Él ahora es una persona que está empapada mucho en el tema, pero no conocía. Pero es que al igual que él, no conocía con mucha gente que confundía la ideología de género con la igualdad de género. Y luego se acusa a los que están contra la ideología de género de homófobos. Esto no tiene nada que ver con homosexuales. Este es un tema que tiene que ver con la influencia hacia los niños respecto de su sexualidad, que no tiene nada que ver, repito, con el tema de los homosexuales, que como cualquier ser humano tienen sus derechos, como sus deberes también, como los tiene usted, los tengo yo y nuestra realizadora. No obstante, sobre la ideología de género no conozco congregación alguna que se haya manifestado al respecto. No sé si lo hacen en cuatro paredes, que yo sepa no lo hacen. Yo he hablado con personas de diversos grupos cristianos y no conocen exactamente lo que es la ideología de género. En Fortaleza Press Noticias, hace más de un año que estamos tocando el tema, esta primera entrevista de Evidencias, nuestro programa, es la primera vez en que lo tocamos como un pastor, porque en realidad antes no lo hemos podido hacer porque no se conocía el tema. Yo no sé por qué, o sea, hay algún temor, la entidad que los engloba. ¿Usted alguna vez ha sido invitado por la entidad que nos engloba a tratar el tema para que las iglesias hagan un movimiento en común, una manifestación en común? Porque hay manifestaciones de todo tipo en Madrid. Yo no he visto, excepto el autobús de Hazte Oír, al que denominó un programa de corte izquierdista, como es la mañana de 4, el autobús del odio. Son católicos, ciertamente. Ellos le llaman el autobús ultracatólico. Yo no sé si hay ultras en la fe, pero bueno, en fin, es el calificativo de ellos. Salieron y pues fueron linchados socialmente, presuntamente denunciados, y yo digo, ¿pero dónde están los cristianos? ¿Por qué no salen? La entidad que los engloba, ¿por qué no convocan? ¿Por qué ese adormecimiento? Y solo para acotar mi pregunta, ningún medio cristiano yo he visto que ha tocado el tema. Una vez vi un medio cristiano online que dijo ideología de género, yo leí y no se refería exactamente a lo que es la ideología de género, la manipulación de los niños en su sexualidad de temprana edad. Eso no tocó este medio. Yo no sé si de repente porque hay muchos que no son periodistas y que se meten se meten a hacer periodismo. Oiga, yo sí, el intrusismo profesional, pero no es el tema, pero que obviamente lo hay. Pero ningún medio, ni cristiano ni no cristiano, ha salido a tocar el tema. Reitero, iglesias no nos he visto. ¿Qué está pasando, pastor? Usted conocía el tema y de verdad que simbólicamente me quito el sombrero porque usted conocía el tema de la ideología de género perfectamente, lo cual me alegra mucho. Bueno, yo lo que creo, vamos, mi humilde opinión, es que lo que ha ido uniendo a los cristianos evangélicos en los últimos tiempos ha sido la defensa de sus derechos. Estamos muy centrados en nosotros mismos y esa centralidad en nuestros derechos ha producido también un distanciamiento muy grande respecto de la sociedad. En muchos foros en los que yo he participado hace algún tiempo, últimamente no he participado, he podido constatar que hay un reconocimiento, a veces explícito y otras veces implícito, de no contactar con nuestra sociedad. Es lógico, ¿cómo vamos a contactar con nuestra sociedad si los asuntos candentes de nuestra sociedad no nos importan? En muchos casos hay púlpitos en los que uno puede escuchar un sermón que es ahistórico y atemporal y asocial. Podría ser perfectamente un magnífico sermón de Juan Wesley. Podría ser lo mismo que se predicaba pues en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Y esto no quiere decir que sean malos sermones, son extraordinarios. A mí me enseñaron a estudiar y la homilética precisamente estudiando los sermones de Wesley, estudiando los sermones de Spurgeon. Pero mientras que estos hermanos del pasado trataban
de temas candentes del momento, temas sociales, algo que preocupaba y ocupaba a la sociedad, y lo hacían desde la perspectiva del Evangelio, dando respuestas del Evangelio. Hoy no es así. Sí, y sobre todo los aspectos sociales. Claro. El movimiento metodista, por ejemplo. El movimiento metodista es el que da lugar a la formación de los trade unions, de los sindicatos en Inglaterra. Son los que organizan las evening schools, las escuelas nocturnas, para que los niños y los jovencitos, empleados en la incipiente industria, en plena revolución industrial, y sobre todo en la minería, los niños y los ponis, por su baja estatura, pudieran tener escuela. Y así se desarrolla el movimiento de las escuelas nocturnas, las evening schools, en las que se les enseña a leer y a escribir, en las que se les enseña algo de geometría, algo de geografía, un poquito de la historia, en este caso de la historia de Gran Bretaña, claro. Básico. Y cuando llega el domingo, esa evening school se convierte en Sunday school, en la escuela dominical. Y en esa ocasión lo que se enseña es la Biblia. Pero claro, para enseñar la Biblia previamente ha habido que enseñar a leer y escribir, ha habido que alfabetizar. Todo eso se ha ido perdiendo completamente. Mi pastor decía con bastante frecuencia: los evangélicos siempre llegamos tarde. Y es verdad, en España llegamos tarde. Creo que la responsabilidad también la tienen los misioneros que enseñaron a los evangélicos en España a no meterse en la política para nada. También es cierto que hablo este no es un tema político, ¿eh? La ideología de género no es un tema político. No. Puede partir de la política, pero es un tema que involucra a la familia. Bueno, es político en el sentido más estricto del término, de lo que acontece y lo que implica a la polis, ¿verdad? Lo que implica a la ciudad, a la población. No política de partidos políticos, ¿no? No la política barata y sucia a la que estamos tan acostumbrados, tristemente, ¿no? Y se ha perdido eso. Buscar un lugar dentro de la sociedad, o reivindicar nuestros derechos, o ser tratados por la política como es tratada la Iglesia Católica, ha sido el leitmotiv, ha sido el propósito fundamental. Y hemos olvidado algo muy importante, y es que al no tratar de los temas sociales, nos separamos y nos distanciamos de la sociedad. Me comunican que estamos en contacto con nuestro compañero Joaquín del Pino, quien tiene una pregunta para el pastor. Le agradezco a nuestro compañero, recientemente compañero de Fortaleza Press Noticias y de Evidencias, estar en este contacto en directo, porque estamos en directo, nada mejor que una señal, además de HD. Joaquín del Pino, compañero, muy buenas tardes. Adelante con tu pregunta para el pastor Joaquín Yebra. Gracias, Martín. Joaquín del Pino, en Evidencias, de Fortaleza Press. Un saludo para el pastor Joaquín Yebra. Es un gusto poder tratar este tema y otros con usted. El tema de la ideología de género es un tema muy importante y bueno, tener en cuenta que la ideología de género está afectando a nuestra sociedad, está impermeabilizando en la sociedad, en las familias, incluso en la educación de los niños. Por eso, pastor, me surge una pregunta candente que como iglesia deberíamos de retomar, ¿no? Y es, ¿cómo es posible que no estemos retomando o tomando este tema como uno de los asuntos importantes dentro de la iglesia? El tema de la ideología de género, porque se supone que nosotros como creyentes debemos de influenciar con nuestras ideas y con nuestra fe a esta sociedad. Por eso, pastor, ¿no cree usted que quizás la iglesia del siglo XXI no está necesitando una nueva reforma como la que ocurrió hace 500 años con Martín Lutero? Es un gusto poder saludarle, pastor, un fuerte abrazo y que Dios le bendiga. Devolviendo la conexión. Recibo la conexión, Joaquín. Muchas gracias, compañero. Te hemos escuchado, te ha escuchado el pastor y ahora procederá a responderte. Por cierto,
Ustedes han visto a Joaquín del Pino, es nuestro nuevo compañero en Fortaleza Press Noticias y también aquí en Evidencias. Pastor. Pues muchas gracias, Joaquín, tocayo, por esa pregunta. Efectivamente, empezando por lo último que dices, la necesidad de una nueva reforma. En realidad, uno de los lemas de los reformadores del siglo XVI fue precisamente Ecclesiam semper reformanda, es decir, la Iglesia siempre reformándose. De lo contrario, si la Iglesia no está en una constante reforma, se va a ir distanciando de la sociedad, se va a ir distanciando de lo que verdaderamente ocurre, lo que acontece, lo que preocupa y lo que ocupa a la sociedad. Y esto es algo muy delicado. Los rasgos sectarios que se dan en todas las iglesias cristianas, todas y sin excepción, se vayan acentuando en la medida en que las iglesias se van replegando, distanciándose de la sociedad, como he repetido ya creo que 3 veces, distanciándose y llegando el momento en el que tratamos temas que no interesan a nadie, damos respuestas a preguntas que no nos formulan, y esto es verdaderamente dramático. Olvidamos con frecuencia los antecedentes de la reforma, y los antecedentes son tan importantes, estudiar qué es lo que verdaderamente ocupaba y preocupaba a aquella Europa, lo que nos remite necesariamente al siglo XIII, al siglo XIV, para poder entender lo que luego va a ocurrir en el siglo XVI. Ahora, con respecto a esa ideología de género de la que pocos hablan, porque incluso pocos entienden realmente de qué se trata, cuando surge esa aparentemente una simple anécdota de un autobús que lleva ese cartel, pues diciendo... los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. Pues sí, eso es como, algo evidente. Eso es como, imagínate que hubiera dicho, los niños tienen testículos y las niñas tienen ovarios. Es algo evidente. Es evidente. Estaría diciendo, casi suena a perogrullada. Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando lo que se trata es de desvirtuar completamente esa soberanía de Dios por la que nos concede Él el don de ser mujer o el don de ser varón, eso les resulta insultante. Hay una cosa que suele pasar muy inadvertida. Cuando pensamos en el sexo, y en estos términos me refiero a la anatomía del sexo, pensamos en la genitalia, pensamos en los genitales. Eso es completamente equivocado. No hay ninguna célula de mi cuerpo que bajo el estudio científico, bajo condiciones controladas de laboratorio, no denote que soy un varón. Centrarse en la genitalia, pues es un error, evidentemente. Ahora, yo creo que esa persecución al dichoso autobús con esa casi perogrullada, yo creo que no se ha debido tanto a ese supuesto insulto que pudiera representar para homosexuales o para los que defienden ese supuesto derecho a que un niño, una niña decida cuál va a ser su género, olvidando que el género es algo con lo que ha nacido y que es un don de Dios. Su ADN. Claro. Creo que la persecución se debe pues a los patrocinadores. En fin, los lobbies. Sí, hay que tener en cuenta que grandes sectores de la Iglesia Católica que hoy día están en algún sentido más cerca del Evangelio que nunca, mientras que otros están anclados
completamente en el pasado del nacionalcatolicismo, los que decimos que se les ha parado el reloj. Pues reciben esa descarga de crítica mordaz, pues recordando que en un pasado efectivamente la Iglesia no supo entender a los homosexuales, no supo entender esta realidad. Quizás porque tampoco muchos somos capaces de distinguir entre entender y aprobar, sancionar positivamente o sancionar negativamente. Yo respecto a la homosexualidad creo lo que dice la Santa Palabra de Dios. No puedo creer otra cosa porque soy cristiano por la gracia de Dios. Sin embargo, creo que más delicado todavía que esa ideología de género, más delicado todavía que la homofobia, más delicado todavía en el ethos cristiano, es la falta de una pastoral hacia las personas que padecen de una confusión respecto a su identidad de género. Cuando se refiere a la pastoral, grafíqueme, por favor. Me refiero a que esas personas necesitan ser alcanzadas con el Evangelio. No, yo me refería a lo pastoral. Necesitan conocer a Cristo, necesitan ser tratados como seres humanos, necesitan ser respetados sus derechos y naturalmente también han de ser respetados los derechos nuestros, que se limitan a hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Y no podemos negar lo que dice la Santa Palabra de Dios. Sin duda alguna, pastor. Y por eso, claro, la Escritura nos dice que Dios crea al hombre, entiéndase la humanidad, el hombre, en el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27, cuando Dios crea al hombre, y lo crea a su imagen y semejanza, ese hombre no es masculino singular, ese hombre es el ser humano. En el hebreo de la Biblia tenemos palabras distintas. El varón es Ish, la mujer es Isha, pero los dos son Adán. Como leemos en el capítulo 5 del libro del Génesis, donde se nos dice, comenzando en el versículo 1, Génesis 5:1 y siguientes, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los hizo, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Adán es el nombre de los dos. Qué interesante. Y esto pues suele pasar qué didáctico, además, bastante inadvertido. De modo que yo no puedo elegir mi identidad sexual porque he nacido con ella. Otra cosa es que hablemos de tendencias que pueden darse en las personas. Y hemos de escuchar a los psicólogos, hemos de ser respetuosos, hemos de comprender también la problemática de las personas. Por eso es que no podemos aceptar como cristianos la homofobia, no podemos aceptar como cristianos el rechazo de las personas que tienen unas tendencias, unas inclinaciones de práctica sexual. La propia Biblia nos llevaría mucho tiempo, hace una distinción entre los afeminados y los que se echan con varones. Y no son lo mismo. ¿Matice? Pues hay personas afeminadas que tienen una tendencia que puede venir por la sociedad en la que se desenvuelven. Y que no necesariamente tienen que tener no, para nada. Una conducta... Del mismo modo que el apóstol Pablo nos habla del hombre célibe, cuando se refiere a los eunucos. Sí. Y dice que hay, el Señor Jesucristo dice que hay 3 clases de eunucos. Dice que hay eunucos que nacieron eunucos desde el vientre de su madre. Es decir, varones que no tienen inclinación hacia la mujer. Hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres.
Y sabemos que la castración ha sido un castigo en el curso de los siglos. Y habla también Jesús de los eunucos por el reino de Dios. Es decir, los que renunciaron a tener una esposa y a tener una familia por el reino de Dios. Alguien podría pensar que estoy defendiendo el celibato de los sacerdotes católicos romanos. No, el error. Había pensado eso, ¿eh? El error del celibato. No había pensado que usted lo quiere decir, sino había pensado en lo que está aclarando. Lo que puedan entender. Claro, el celibato no es un error de la Iglesia de Roma. El error de la Iglesia de Roma es el celibato forzoso. Ahí está el error. En el celibato forzoso. Yo conozco misioneros evangélicos protestantes, que dirían algunos, que renunciaron a tener una familia por el reino de Dios y fueron a predicar el evangelio a lugares infectados pues por pandemias de enfermedades o lugares en medio de conflictos bélicos donde evidentemente no podían poner en práctica lo que el Señor nos enseña a través del apóstol Pablo, que el pastor debe ser marido de una sola mujer, debe ser marido de una sola mujer, y administrar su casa, porque si no sabe administrar su casa, ¿cómo va a administrar la iglesia, casa de Dios? Y que debe tener a sus hijos en sujeción, educándolos en muy interesante eso. Cristiana. Insisto, el error de Roma es el carácter de obligatoriedad del celibato, que para ser un pastor, para ser un ministro del Evangelio, un presbítero, ha de ser necesariamente célibe, ¿no? El matrimonio es una vocación y el celibato también lo es. Evidentemente el celibato se da muchísimo menos. Lo más normal, lo más habitual, es que el varón sienta atractivo hacia la mujer y quiera formar una familia. Y para el pastorado, desde luego el apóstol Pablo recomienda que el pastor sea marido de una sola mujer, porque de lo contrario le va a costar bastante poder entender muchas problemáticas dentro de la comunidad cristiana. Muy interesante, pastor, esta entrevista y esta enseñanza que usted nos está dando. Por cierto, si yo le diría que el director nos indica que hay que ir terminando, sería complicado, ¿no? ¿Cómo entrar en ese tirafono con el director? En este caso el director soy yo. Que tengo que ser mi propio tirano. Es difícil, pastor, ser juez y parte, ¿eh? Sí, le agradezco mucho, pastor. Sin antes, solo para culminar, que usted nos prometió, pastor, matizar simplemente de parte mía hacia usted, que me va a llamar siempre la atención el tema de la ideología de género, que en América en general, hablo de toda América, desde la Patagonia hasta Alaska, los movimientos han sido grandes y mayoritarios, con congregaciones enteras y masas populares. Y en Europa, en este caso España, es curioso, ¿no? No sé por qué el adormecimiento. Matícenos, por favor. ¿Por qué esa pasividad? Bueno, es evidente, la pasividad en España, en la España moderna, es evidente. Las manifestaciones participa poca gente, aún en las más multitudinarias. Hay situaciones en las que en estos momentos, como decimos en castizo, clama al cielo. Porque esa diferencia entre los movimientos que se han levantado contra la ideología de género, en defensa de la familia y los niños, y todo lo contrario en España. Y sin embargo, pues igual que durante el franquismo, un partido de fútbol, una victoria de la selección nacional de fútbol, y ahí todo el mundo está tan contento, y me hace recordar aquello de pan y circo. Al pueblo, cuando se le da pan y circo, pues no se preocupa de nada más. Ahora, esto nos pasará factura. Nos pasará factura, y a la Iglesia evangélica también. Nuestras manifestaciones han sido para reivindicar nuestros derechos, han sido para protestar por el trato vejatorio que habían recibido los locales de las iglesias evangélicas. Siempre
reivindicando nuestros derechos y nos hemos olvidado de la defensa de la libertad religiosa y más aún de la libertad de conciencia. Y de eso nos hemos olvidado. Mientras a nosotros nos vaya bien, pues no nos preocupamos. Y eso pasará factura también, como ha pasado factura la vinculación o la aproximación de iglesias evangélicas a sistemas dictatoriales en la América Latina. Y les ha pasado factura también. Y es que en la política, como en el campo de la religión, hay muchas facturas impagadas. Una manera muy interesante de acotar, pastor. Las facturas impagas. Bueno, pues no queremos tener ninguna factura impaga con nuestros televidentes, así que vamos a terminar esta entrevista sin antes agradecerle, pastor, el tiempo que nos ha brindado. Ha sido muy interesante, sobre todo para sacar muchas conclusiones que espero que sirvan de lección a nuestros amigos televidentes. Yo quiero agradecer a nombre de la producción, a nombre de la dirección, que recae pues en la persona de quienes habla, a nombre del contenido técnico, los contenidos técnicos de nuestra realizadora que está detrás de cámaras, y a nuestro compañero Joaquín del Pino, nuestro reciente integrante, y no quiero olvidarme de nuestro postproductor y editor Hugo San Martín Ruiz. Pastor, su despedida final para los amigos televidentes de Fortaleza Press Noticias. En este caso usted reinaugura nuestro programa Evidencias, que también se emitirá a través de nuestra otra plataforma cristiana, que es Gospel Press Televisión. Pues el nombre precisamente de Evidencias viene muy a copón de lo que estamos tratando, de esa ideología de género. Es evidente que Dios nos ha creado varón y mujer. Es evidente. Me gustaría también decir mujer y varón. Nos ha creado como seres humanos con la capacidad de podernos reproducir, la capacidad de poder descubrir en el otro, al que es distinto a mí, yo como varón descubrir en la mujer a ese ser que es distinto a mí y al mismo tiempo es igual que yo en derechos, en responsabilidades, en respeto y en todo el quehacer humano. Por eso es que muchos psicólogos están de acuerdo en que cuando un ser humano se siente atraído por otro ser humano del mismo género, del mismo sexo, el problema que tiene es de carácter narcisista, por cuanto está enamorándose de sí mismo en el otro. Mientras que cuando es en el otro género, en esa persona que es distinta a mí, que distinto es lo que se distingue, y que al mismo tiempo no es diferente, porque es tan ser humano como yo, es la única manera de salir de nosotros mismos y de descubrir la realidad de que Dios originalmente creó al ser humano de forma andrógina y que después lo separó, lo desdobló en dos géneros, el género femenino y el masculino y el femenino. Pues si esto nos sirve para pensar un poquito, pues habremos alcanzado nuestro objetivo. Muchas gracias, pastor. Es evidente que hemos terminado. Muchas gracias. Dios le bendiga, pastor. Gracias a vos. Amigos de Fortaleza Press Noticias y de Evidencias, en realidad es Evidencias, la costumbre, y de Gospel Press Televisión, a usted las gracias por su atención. Nos reencontramos muy pronto, siempre con nuestra independencia que nos ha caracterizado y nos caracterizará siempre. Hasta luego. Fortaleza Producciones. Dirección periodística, Martín Gómez Mego. Fortaleza Press Noticias, las noticias como son.